Hola, mi nombre es Kelly Rivas, soy profesora del Centro de Apoyo al Aprendizaje, específicamente del área de biología. Hoy vamos a hablar acerca de qué es estar vivo. ¿Qué es estar vivo? Todos los organismos vivos están conformados por células y a eso le llamamos estar vivo. Ahora tenemos una sección, los virus. Los virus poseen una, dos o tres estructuras más que todo que son similares a las estructuras de las células. Por ejemplo, el ADN o una envoltura. Esta envoltura se puede ver similar a la membrana plasmática o celular, pero en realidad no es totalmente como ella. Además, también poseen una capa proteica, pero no poseen todas las características de una célula, por lo tanto no podemos llamarlos organismos vivos o seres vivos. Entonces, a estos virus les llamamos estructuras orgánicas. Si queremos hacer una comparación acerca de los organismos vivos con los virus, podemos mencionar las bacterias. En el caso del tamaño, la bacteria mide o tiene un tamaño de 1 a 2 micrómetros, perdón. Y el virus tiene de 10 a 300 nanómetros en su tamaño. Los puntos de la teoría celular que sería importante mencionar, en primer lugar, sería el concepto de célula. El concepto de célula es que la célula es la unidad anatómica y funcional de los seres vivos. Y eso se menciona en la teoría celular. Otro de los puntos importantes en la teoría celular es la procedencia. Entonces nos menciona que la célula procede de otra célula anterior por división, mitosis y meiosis, por cualquiera de esas dos divisiones, dependiendo del organismo al que nos estemos refiriendo. Otro de los postulados de la teoría celular es que toda célula posee una maquinaria suficiente o necesaria para mantener su propia existencia, su propia manera de sobrevivir o de mantenerse viva por sí misma. Otro de los postulados importantes es acerca de la información genética, y esto nos dice que se transmite de generación en generación. Bien, ahora hablando de la célula específicamente, podemos mencionar que hay dos tipos de células básicas, la procariota y la eucariota. Sí, hay muchas veces que hemos escuchado célula animal y célula vegetal, ¿cierto? Pero estas células están dentro de las células eucariotas. La primera división que se hace es célula procariota y célula eucariota, las básicas, ya que la procariota es la más simple, la más sencilla, donde podemos encontrar las bacterias, y la célula eucariota es la más compleja, donde podemos encontrar ya los animales y la célula vegetal. También podemos encontrar los hongos y los protistas. Ya en relación a las características de estos dos tipos de células, las podemos mencionar como que la célula procariota específicamente, la célula procariota tiene un metabolismo muy variado. Es adaptable a diferentes hábitats, por ende puede sobrevivir a distintas condiciones extremas, por ejemplo, a altas temperaturas o incluso a falta de oxígeno. Las células procariotas también pueden tener formas distintas. Por ejemplo, pueden ser esféricas, pueden ser cilíndricas, pueden ser helicoidales. Estas células procariotas tienen una membrana celular y una pared celular gruesa. Además, esta membrana puede replegarse y formar estructuras con capas múltiples llamadas mesosomas. El citoplasma de la célula procariota posee un único cromosoma. Este cromosoma está dispuesto en el citoplasma ya que la célula procariota no posee un núcleo. En el caso de las bacterias podemos mencionar que tienen filamentos alargados, y a estos filamentos alargados se les llaman flagelos, que es uno de los órganos de este tipo de célula. Ya pasando a las características de la célula eucariota, también tienen un tamaño y forma variable. En el caso de las células eucariotas, sí poseen un núcleo celular en donde por ende estarían sus cromosomas. Entonces, la información genética en forma de ADN
Está dispuesto en cromosomas y estos cromosomas están dentro de este núcleo celular. Este núcleo celular además entonces está protegido por una membrana celular. La estructura de las células eucariotas, como ya mencionamos, es compleja, por lo tanto, sus funciones también van a ser complejas. Esta célula eucariota posee además una membrana plasmática y una pared celular en el caso de la célula vegetal. En las células eucariotas podemos diferenciarlas en unicelulares y pluricelulares o multicelulares se les llama. Entonces, las células unicelulares podemos mencionar como ejemplo los protozoos y en las células pluri o multicelulares podemos mencionar los hongos, las plantas o ya sea los distintos animales. En el manual de biología pueden encontrar un esquema donde se mencionan las estructuras de la célula eucariota y las estructuras de la célula procariota. En esta estructura se mencionan las diferencias y las similitudes de orgánulos que están presentes en lo que es la célula animal y la célula vegetal. Entonces, comencemos por ahí. En la célula eucariota podemos encontrar eh, tres distintos tipos de estructuras. Esto sería la superficie celular, la organización que tiene del material genético y las estructuras citoplasmáticas. En el caso de las similitudes que presenta la superficie celular en células eucariota animal y vegetal, podemos encontrar los flagelos que se mencionaban antes y lo que es la membrana plasmática. La diferencia sería que la célula vegetal tiene pared celular y la célula animal tiene cilios. En la organización del material genético nos vemos diferencias entre estos dos tipos de célula eucariota y en las similitudes vemos que el material genético está dentro del núcleo, es decir, los orgánulos que presentan son un núcleo, un nucleolo, una envoltura nuclear, unos cromosomas que están dispuestos linealmente y un material genético al que llamamos o que está en forma de ADN. Las estructuras citoplasmáticas sí podemos observar algunas diferencias en célula animal y vegetal, por lo tanto la célula vegetal contiene plástidos, cloroplastos y además una vacuola central, a diferencia de la célula animal que no posee una vacuola central, pero sí posee pequeñas y múltiples vacuolas y la célula animal posee centriolos. En las similitudes que tienen la célula animal y vegetal dentro de la estructura citoplasmática, encontramos la mitocondria, el ribosoma, el retículo endoplasmático liso rugoso, el aparato de Golgi, los lisosomas, las vesículas y vacuolas, como ya se mencionaban, y el citoesqueleto. Esas serían las similitudes en ambas tipos de células. En lo que ya es la célula procariota, perdón. En lo que es célula procariota podemos encontrar entonces algunas estructuras, es decir, se mencionan todos los orgánulos de la célula en lo que es célula eucariota, pero hay algunos orgánulos que no mencionaré en lo que es célula procariota. ¿Por qué? Porque estos no se encuentran o no disponen la célula procariota de estos tipos de órganos. Es decir, los órganos que sí voy a mencionar son los que posee la célula procariota. Por decir algunos, sería la estructura llamada superficie celular, estaría lo que es la pared celular mencionada antes, los flagelos que también ya lo habíamos mencionado y también ya habíamos mencionado en las características lo que era la membrana plasmática. Esos tres tipos de orgánulos los posee la célula procariota dentro de su superficie celular. En lo que es la organización del material genético, también va a poseer ADN igual que la célula eucariota, pero los cromosomas o el cromosoma que va a poseer esta célula procariota va a estar dispuesto circularmente. En lo que es la estructura citoplasmática, esta célula procariota va a poseer únicamente lo que son los ribosomas. Ahora, sabemos que esta célula procariota no es tan compleja como la célula eucariota,
Pero hay una persona que formuló una teoría, y es L. Margulis, formuló una teoría que estas células evolucionan o evolucionaron en sí, a través de una teoría llamada endosimbiótica. La teoría propuesta por L. Margulis. Ella explica que las células evolucionan, es decir, de la célula procariota se llega a una conversión de célula eucariota a través de una endosimbiosis. Y por eso entonces el nombre de teoría endosimbiótica. La teoría endosimbiótica postula que algunos orgánulos propios de esta célula eucariota han sido especialmente la mitocondria evolucionados a partir de esta endosimbiosis que produce desde el origen de los organismos procariotas después de que han sido englobados por un microorganismo y entonces estos han evolucionado y por eso se forman los distintos órganos o estructuras de la célula eucariota. Para mayor información de esta teoría, pueden revisar los libros de biología o pueden revisar en la página del CAP, estaré subiendo mayor información. Hasta una próxima sesión. Gracias.